Ok, amigos y amigas, damas, caballeros, hermanos y hermanas en la fe, jóvenes, Dios me les bendiga poderosamente. Sean todos bienvenidos a un nuevo video en este espacio que el Señor nos ha entregado para bendición de todos. Bien, dando continuidad a todo este tema de soñar peleando, luchando con gigantes o que un gigante te persigue, voy a estar hablando en esta oportunidad de el significado de soñar con ver que luchas o peleas con un gigante en tu casa, o que te ataque, te persiga en tu casa, o que en un sueño veas que un gigante o varios gigantes luchan o pelean con un compañero de labores, un familiar, un amigo, un conocido, o que alguien vea viceversa, que esto es con usted en un sueño. Bien, este video quise hacerlo con un sueño que me cuenta una mujer. Entre las experiencias que ella ha venido teniendo, escogí este sueño por el mensaje que tiene. Ella me dice: hermano, fíjese que en este sueño específicamente yo veo que armoniosamente estamos con mi familia en la casa. Ella dice que se ven en una escena normal, ¿verdad? Un episodio normal, donde yo los llamo episodio porque en los sueños uno a veces se ve que está compartiendo con personas. Dice que estaban comiendo todo eso. De repente alimentándose en la sala de la casa. Ella dice que vio una escena muy bonita, alegre. Ella dice que de pronto ve y comienza a sentir unas pisadas muy fuertes, ¿verdad? Ella dice que eran pisadas porque las sentía en la cadencia, pero que una persona siente, pero era una cadencia más lenta. Y ella en el pensamiento, claro, entendió que esto era un gigante, ¿verdad? Ella dice que este gigante comienza a estremecer la casa, a estremecerla, a llevarla, a traerla, ¿verdad? Y fue despedazando las paredes, fue quitando el techo y destruyó la casa por completo, ¿verdad? Luego dice ella que comenzó a quererlos matar a ellos. Hubo una persecución donde ellos se esparcieron. Bendito sea el nombre del Señor, cada uno por su lado. Y ella despertó más adelante aturdida en un sitio, preocupada por sus hijos, por su esposo, pero no sabía nada que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Este es un sueño corto, pero con un mensaje muy profundo. Por eso lo tomé, ¿verdad? Bien, buscando un respaldo bíblico, pues nosotros conocemos que los gigantes nacieron de ángeles que se fijaron en las hijas de los hombres, dice la palabra, y nacieron estos seres llamados Nesfilín, que fueron los primeros poderosos de la tierra, dice la palabra, ¿verdad? Científica y arqueológicamente, yo lo digo así, pues se han encontrado evidencias de que estos gigantes sí existieron. Bendito sea el nombre del Señor, porque hay esqueletos, hay fósiles, cráneos, huesos que lo confirman. Eso se ha hallado, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, en estos tiempos hay personas con una estatura o altos, grandes, pero ya los gigantes no existen, ¿verdad? Entonces, cuando usted ve gigantes en un sueño, esto es espiritual. Y ahí viene el asunto, porque ya esto es espiritual, un tema totalmente espiritual. Bien, entonces, pasando a la parte de la interpretación directamente, ¿verdad? Pasando a la parte de la interpretación directamente, ¿qué simboliza o qué significa soñar con estos gigantes? Te invito a que te quedes hasta el final del video para que específicamente aprendas y aprendamos un poco más de este tema, ¿verdad? Mirando qué es lo que sucede aquí, ¿verdad?
Bien, si usted, hablando en una connotación literal, si usted no es cristiano, no es cristiana, no es creyente, y usted tiene un sueño igual o parecido a este, con estas características, ¿qué es lo que el Señor le está revelando, le está mostrando, le quiere decir? Bien, fíjese que yo le explicaba a ella esto y así lo explico acá. Siempre digo, independientemente de que usted sea un abogado, un médico, un ingeniero, un vendedor ambulante, un leñador, un agricultor, un zapatero, un carnicero, un panadero, una ama de casa, una ama de llaves, una secretaria, una ingeniera, una docente o profesora o un servidor público en cualquier área, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Eterno le quiere decir? Porque Dios habla para todo y al que más le dan, más le demandan. Es decir, si usted tiene una bendición muy grande, una fortuna muy grande, pues de ese tamaño van a ser sus dificultades, sus problemas también, ¿verdad? Porque a todos nos vienen. Digamos que usted le está yendo normal o bien en sus asuntos, en su casa todo marcha bien, con la familia, con la esposa o el esposo si eres mujer, ¿verdad? Con tus hijos, esta parte donde ella ve que efectivamente están departiendo en la sala, están compartiendo alimentos. ¿Esto qué revela? Esto muestra una armonía que hay en la casa, ¿verdad? Cuando las cosas económicas están donde tienen que estar, porque la economía es una parte importante en nuestra vida. Dios lo es todo, el creador, pero la economía, el dinero aquí en la tierra es muy funcional, es decir, nos sirve mucho a todos. Entonces, esto da la capacidad de que tu familia esté tranquila, paguen las colegiaturas de los hijos, las universidades, las escuelas. Esto hace que haya alimentos y si hay una buena armonía, un buen diálogo dentro del hogar, del núcleo familiar, porque vale la pena explicar que la casa ahí representa el núcleo familiar, porque nosotros somos casas espirituales. Pero cuando vemos la familia dentro de una casa, está representando el núcleo familiar. Entonces todo está marchando armoniosamente, todo está yendo bien. Eso es lo que está reflejando esta primera escena o episodio, como yo dije, donde están departiendo el pan. Todo eso muestra que las cosas marchan bien en el empleo, la economía, todo. Hay armonía, hay diálogo en la familia. Pero cuando comienza a sentir las pisadas, cuando ella comienza a sentir las pisadas en una cadencia que ella, el espíritu en el sueño le hace entender que es un gigante, fíjese, aquí hay unos pasos que avisan y yo le estuve hablando a ella, no los pasos que viene dando el gigante como ella lo entendió, sino que yo le decía, mire, eso que usted entendió en el sueño que era un gigante que venía, ¿verdad? El Señor le está revelando es que se acerca un gigante espiritual. Un problema de tal magnitud o tamaño tan grande que viene a robar la paz y la tranquilidad de la familia. Bendito sea el nombre del Señor, así como ustedes lo escuchan. ¿Por qué? Porque no va a venir un gigante, bueno, a menos que Dios lo permita en este tiempo, a destrozar tu casa, tu hogar. No. Eso es un problema que se está avecinando. Entonces, Dios le está revelando un paso a paso. De la armonía pasan a sentir que ya comienza a sentirse un temor, o algo que pone a la gente en alerta, que hace que el corazón se acelere, se asusten, todo eso. Ese es el momento, le explicaba yo a ella, en que hay que comenzar a meterse con Dios, en que hay que comenzar a orar, a clamarle al Señor para que el Señor tome el control de todo. Bendito sea el nombre del Señor. Para que el Señor guarde a tus hijos, guarde a tu esposo, los guarde ustedes, porque entonces, ¿qué está sucediendo? Cuando este gigante comienza a despedazar la casa, a quitarle las paredes como si fueran cartón, a llevarse, a arrancar el techo, a tirarlo y la destruye por completa, ¿qué está pasando? Yo le decía a ella, este es un problema que tiende y Dios te está revelando que va a ser de tal magnitud que va
a descomponer o a dañar el núcleo familiar. Esa armonía que tiene la familia se va a derrumbar, ¿verdad? Es decir, van a comenzar a haber pleitos en el hogar, hijos con padres, hijas con madres, con padres, esposo con esposa, marido con mujer y viceversa. Van a haber contiendas muy a menudo y no van a encontrar la paz, la tranquilidad. ¿Por qué? Porque se ha metido un problema grande. Eso es un gigante que viene a aturdir la familia, a llenarla de caos para que no encuentren una salida a nada de lo que están haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Para que se confundan en todas las dificultades, en todos los problemas. Eso es lo que está pasando. Cuando vemos que yo le decía, cuando usted ve que busca a matarlos a todos, que ya despedazó la casa, quiere decir que ya logró un primer objetivo, ¿verdad? ¿Cuál es ese primer objetivo? Que la armonía se destruyera, que la casa entrara en contienda, el hogar, que todo fuera pleito, que todo fuera dificultad, problema. Eso era lo que estaba buscando, ¿verdad? Porque aquí hay un punto de partida y es la casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos que este gigante está destruyendo o tratando de matarlos a ellos, quiere decir que ya cuando salen huyendo, es decir, que se dispersan cada uno por su lado, esto quiere decir que va a aniquilar, a matar ya esa comunicación directa, ya esa armonía, aún así estén en la misma casa, ¿verdad? Esto ya no va a haber paz, no va a haber tranquilidad y los problemas van a ser tan grandes que cada uno va a andar por su lado y entra la familia en un caos total y posteriormente a eso pueden presentarse casos terribles de los cuales no quiero hablar acá porque usted sabe lo que ha sucedido entre familias, ¿verdad? El uno le hace esto al hermano, el esposo a la esposa o la esposa al esposo y hasta ahí llega todo muchas veces. Amén. Entonces es momento de orar. Si usted tiene un sueño igual o parecido a este, comience a orar, métase con Dios, porque Dios está revelando esto es por algo, porque ese problema pueda que ya se esté sintiendo, lo estés viviendo y no te estés dando cuenta en tu hogar. Hay cosas que están pasando y no te has dado cuenta. Que de pronto venga algún ventarrón, algún brizón y destruya la casa, el hogar, como lo dice la palabra en el Evangelio de Mateo, de Marcos, todo eso, el fuerte ventarrón y eso. Esas son cosas que pueden pasar, pero ya esto sería un viento diabólico, que eso también puede suceder y va a destruir es la casa material. Pero no que vaya a venir un gigante, pero se puede dar. Bien, hablando de una persona que de pronto no tiene una familia, no tiene un hogar, está en la casa de sus padres, no te has casado, no estás laborando, no tienes un empleo, un negocio, un emprendimiento, o de pronto tuviste todo eso, pero por cosas de la vida estás quieto o quieta en casa de tus padres, todo eso, o en tu propia casa si la tienes. ¿Qué sucede? Dios te revela esto porque te ama, por su misericordia. Porque es muy posible, ¿verdad? Que ya el Señor quiera que tú te organices con tu empleo, con tu esposa, te va a dar tu esposa, tu compañero sentimental, o tu esposo o tu compañera sentimental, va a hacer tu vida más armónica, porque no es bueno estar solo por ahí y eso, aunque si buscamos de Dios no estamos solos, ¿verdad? Pero es bueno tener una compañera, nosotros los hombres y las mujeres, un compañero, un buen empleo o un negocio, todo esto. Entonces Dios te revela esto para que cuando se te vengan esos problemas encima, esas dificultades y eso, ya sabes qué es lo que está pasando, ¿verdad? Son gigantes que van a venir, discusiones, pleitos, problemas, a veces que no le encontramos sentido a nada. Todo se torna un caos, se pierde la bendición de tu empleo, de tu negocio, se destruyen familias enteras, todo eso, y el Señor no quiere que te pase eso. Busquemos la dirección de Dios, busquemos la dirección del Eterno, que esto no nos suceda, que sea el Señor guiando tu familia, busca ayuda espiritual, todo eso, si tienes este tipo de sueños.
Mire, ¿cuántas personas después de tenerlo todo, multimillonarios, gente con empresa, todo eso, entró un problema familiar al hogar? A veces los problemas entran, se me está olvidando decir esto, porque de pronto aparece una tercera persona, ya saben a qué me refiero, en medio del hogar, del matrimonio, todo eso, o porque de pronto simplemente una pequeña discusión por algo que pasó en la casa, un pequeño problema se creció, se hizo un gigante. Voy a decirlo, hubieron quizás pérdidas humanas en ese hogar, se perdió todo, la armonía, y hoy día, si usted se identifica con haber perdido de pronto a su pareja sentimental, de pronto no hubo muerte, ¿verdad? Pero perdió ese hogar, perdió todo lo que usted tenía, esa familia, esa bendición, y usted se identifica con este sueño. Yo creo que Dios le está revelando para que usted tenga en cuenta todo esto cuando Él le vuelva a entregar nuevamente esa armonía, esa familia. Hablando en una connotación espiritual, si usted es un cristiano, un creyente, ¿verdad? Una cristiana, usted es un hombre o mujer de Dios. Si eres un pastor, un profeta, un evangelista, apóstol, misionero, maestro de la palabra, un salmista, una pastora, una profeta, una evangelista, y tienes un sueño igual o parecido a este, si eres un hermano o hermana en la fe que no te han ungido, no tienes un liderazgo en la casa de oración, aquellos ministros que ya están ministrando, mire, usted y yo sabemos, si su sueño es igual o parecido a este, que los gigantes en este tiempo no existen, pero existen, y es bíblico, ¿verdad? Existen esos gigantes que se levantan espiritualmente. Por eso Dios te los revela en sueños. El pueblo de Israel, Dios bendiga a la nación de Israel, la palabra nos muestra cómo tuvo un problema con un gigante. No les voy a decir en qué libro, estudien la Biblia, por favor, por eso no les voy a decir, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Tuvo un problema, no podían superar esa barrera, pero gracias a la misericordia del Eterno, creador de todo, dador de la vida, el gran yo soy, levantó a David, y este joven valiente venció ese gigante. Hace falta que se levante alguien, a veces, con esa valentía de resistir esas discusiones, de no darle largo, de no darle continuidad a esos problemas, a todo eso, porque a veces no tenemos esa capacidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? ¿Qué sucede? Si usted, mi hermano, está pastoreando, si usted ya es un evangelista, un profeta o cualesquiera de los ministerios, y usted tiene esa vida armoniosa, compartiendo el pan, el alimento dentro de la casa, eso quiere decir que hay armonía, que quizás, porque la comida es pan y el pan es palabra de Dios. Mire, pueden ser que tengan devocionales, que haya una vida espiritual familiar, que todo esté marchando bien en tu hogar, esa paz, esa tranquilidad. Pero hay que tener en cuenta estos pasos. Cuando comienza a sentir ella que se acercan esas pisadas, ahí lo explico nuevamente, ese es el aviso, pastor, profeta, evangelista, que Dios te está dando, que se acerca. Por eso ella lo entendió en el sueño. Un problema de tal magnitud que puede causar que, así como se destruyó la casa, a menos que la destruye un vendaval, un ventarrón, un huracán diabólico, satánico, ¿verdad? Puede pasar, pero el gigante no va a destruir porque no lo hay. Pero lo que Dios está mostrando es espiritual. ¿Qué es lo que se despedaza la casa? El núcleo familiar. Esa familia que has construido con tanto esfuerzo, se puede levantar un problema tan grande ahí de usted con su esposa, o del esposo, de la esposa con el esposo, de ustedes, mis hermanos ministros, y cuando vengan a ver, están los hijos en contienda, cada uno cogiendo para un lado, para el otro lado, no hay una decisión, un punto de partida a seguir correcto, ¿verdad? Entonces termina ese problema, que eso es por diabólico, hermano, el mismo diablo, destruyendo el hogar, la familia,
destruyendo el ministerio, destrozando todo, bendito sea el nombre del Señor, hasta que después quedan todos, ¿por qué se esparcen? Lo explico nuevamente. Quizás todos se queden en la misma casa, porque esto es espiritual, ¿verdad? Pero entonces se esparcen porque se crea una enemistad mutua entre todos, o una enemistad generalmente ahí entre todos. La esposa anda siempre en contienda con el esposo con la esposa, los hermanos entre ellos, hermanos que ahí mismo no le hablan al padre o a la madre, hermanas que no se tratan con los hermanos, con el papá o con la mamá, y se vuelve una descomposición familiar. Y esto ha pasado en los hogares cristianos, ¿verdad? Entonces, cuando usted tenga un sueño igual o parecido a este, mi hermano ministro, pastor, profeta, evangelista, apóstol, misionero, usted y yo sabemos que hay que meterse mucho más con Dios, orar más, hacer reuniones. Si usted está teniendo estos sueños, no deje que el enemigo logre ese objetivo que quiere. Porque usted sabe que la palabra dice que él vino a matar, a hurtar y a destruir, pero el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Eso es lo que el Señor está revelando. Mire, hermanos y hermanas en la fe que no tienen un liderazgo, que no tienen un cargo en la casa de oración, no te han ungido, no te han declarado el ministerio, tienes un sueño igual o parecido a este, métase mucho más con Dios, porque es muy posible que usted esté viviendo esta situación en su hogar y no se ha dado cuenta. Y eso puede estar atrasando que te unjan, que te entreguen un liderazgo, porque Dios pone el sentir en los superiores suyos. Es cuando usted está en orden. Si tenemos pleitos en el hogar, todo eso, entonces el Señor así no te va a entregar incluso la bendición económica, todas esas cosas. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Esa armonía se destruye, el enemigo despedaza ese problema, o ya despedazó tu hogar y no te has dado cuenta, debes de tener cuidado. O entonces es muy posible que ya venga tu bendición también, que te unjan, que te declaren el ministerio, te entreguen un liderazgo, un cargo en la casa de oración, pero el Señor te está previniendo para que cuando sientas estas cosas, ya escuchaste todo lo del sueño, la interpretación y todo, espiritual y literal, ¿verdad? Entonces te prepares, ¿verdad? No le des la mano al enemigo, no te debilites en la fe y haz la guerra espiritual, porque de pronto el Señor te va a entregar tu esposa o tu esposo, ese ministerio, todo eso, y Dios no quiere que eso se vaya por la borda. Porque así le ha pasado a grandes pastores, grandes evangelistas, que un día estuvieron en la cima y hoy día los problemas familiares, los gigantes, han hecho que se levantaron dentro del hogar, estén hoy sin ministrar y estén hasta apartados. Entonces, si alguno de ellos pues también se identifica, siempre lo digo, con este mensaje, este sueño, ya sabe que el Señor se lo revela mostrándole lo que pudo haber pasado y para que no deje que le vuelva a pasar cuando Él le vuelva a entregar la bendición. Dios me les bendiga poderosamente a todos.